entrega ese saber decir yo soy PPC, señor presidente, porque hoy en día eso se escucha en todo el país. Hoy en día hay una legión de hombres y mujeres, señor presidente, en todo el país que no tienen vergüenza de salir por las calles con la frente muy alta diciéndole a todos: yo soy PPC, yo soy PPC. Yo no quiero para ustedes que sean una generación más de jóvenes que están detrás de la palabra y la ilusión. Yo los quiero, muchachos que construyen, que hacen historia, porque la trajinan con su esfuerzo, la viven en sus principios, la realizan en su angustia. Buenas tardes, amigos de todo el país. Nuevamente en la séptima sesión ya del curso virtual El Perú Primero. En esta oportunidad vamos a tocar el tema rol del PPC como partido, acción política. En unos minutos va a estar con nosotros Jenny Bento, que es secretaria nacional del plan de gobierno del partido, y además hay dos jóvenes que van a hacer los comentarios respectivos, como son el amigo Osvaldo Gil y la amiga Stephanie Soto. Con nosotros se encuentra el amigo Osvaldo Gil, que nos va a dar su saludo para todos ustedes. Adelante, Osvaldo. Gusto saludarlos a todos. Sé que nos ven mucho en regiones. Saludables los cursos de capacitación que nos brinda el PPC. Como saben, yo me desempeño actualmente como subsecretario nacional de Juventudes, junto con Stephanie, formando con el equipo con Mía. Y bueno, un saludo también a nuestros secretarios regionales que nos están viendo ahora, ¿no?, en todo Lima y provincias. Gracias, Osvaldo. Amigas y amigos, vamos a pasarles un video muy interesante con motivo del bicentenario de la República que vamos a cumplir el 2021. El Congreso de la República ha editado una serie de videos con personalidades, y entre ellas el doctor Luis Bedoya Reyes. El doctor Luis Bedoya Reyes nos habla extensamente sobre su vida política, su vida partidaria, pero fundamentalmente sobre algo que nos interesa en estos momentos: la creación, cómo se creó el Zanjón de Bedoya, que se llamó entonces. El doctor Bedoya hace un breve análisis de cómo se gestó el Zanjón de Bedoya para todos ustedes. Adelante con el video. Para muchos analistas, la obra más grande que realizó Luis Bedoya Reyes durante su carrera política fue la vía expresa del Paseo de la República, cuya construcción se inició en 1966 y cuyo financiamiento tiene también una historia aparte. Lo primero que hice cuando gané fue estudiar cuántas iniciativas se habían encontrado ya truncas por la dificultad de los alcaldes anteriores de haberlas podido realizar. Y tropecé con esta idea de un zanjón a lo largo de lo que había sido la línea del tranvía, cosa que yo conocía muy bien por la actividad de mi padre como empleado de la compañía de tranvías, y siempre viviendo al lado de los rieles. Y me interesó esta iniciativa que era del arquitecto Aramburu, Ernesto Aramburu. Me puse a estudiar el asunto, hice llamar a una empresa sueca para que presentara un proyecto simplemente en esquema, porque no había plata. Estábamos en la casa del cónsul, cuando de repente, un toque en la puerta, como si fuera lo más familiar. Se abre la puerta, porque no esperó que se la abrieran, sino la abrió, y entró el señor que me presentaron, el señor Fernando Berkemayer. Yo conocía el nombre, pero no el personaje, y sabía que había sido durante más de 10 años embajador del Perú en Estados Unidos. Conocerlo, pero un hombre simpaticísimo. Y entonces le pregunta al cónsul: ¿qué plan tienes hoy para recibir la fiesta patria? Ninguno, comemos acá en mi casa, le dijo.
Ah, bueno. Entonces estábamos los dueños de casa, nosotros, y el matrimonio Berkemeier que se presentaba. Cuando se regresaban, porque esto era la hora de almuerzo, le pregunto al cónsul, ¿en qué condición estaba Berkemeier, vecino suyo? ¿Qué hacía? Claro. Me dijo, bueno, él es un hombre siempre de negocios, pero ahora está muy bien porque está casado con la única hija, ya mujer de edad, del dueño del Banco de América, que es el primer banco del mundo. Me pregunta, ¿qué obra tiene usted a estas alturas? Entonces le dije, una vía expresa, que me han presentado los proyectos. ¿Cómo? Me dijo, sí. Vamos, ¿y cuánto le va a costar? Bueno, exactamente no sé, pero no lo puedo comenzar ni remotamente mientras no tenga dinero, un fondo. Claro. ¿Con cuánto cree usted que puede comenzar? Inventé una cifra, $10 millones, le dije. Para esa época, un préstamo. Fuerte. Para el Perú, que estaba marginado de los préstamos, una cosa fabulosa. Claro. Grande mi extrañeza cuando regresé. Me esperaban en el aeropuerto y el más entusiasta era Berkemeier, que hasta cogió mi maleta para que fuéramos todos al mismo compás. Me dijo, conseguido el préstamo, 6%. ¿Cómo? A 10 años. ¿Cómo? Los 2 primeros años libre de pago. Un regalo. Y los intereses solamente se pagan sobre el dinero que no se ha dispuesto. Oiga, le dije, desaprovechar eso Sería pecado. Es un crimen. Déjeme usted, dé por hecho que tomamos el préstamo. Se consiguió el préstamo, le dimos la medalla de Lima a Berkemeier y salió la vía expresa. Bien amigos, ya se encuentra con nosotros Jenny Bento, secretaria nacional de Plan de Gobierno del Partido Popular Cristiano. Jenny, para quienes lo saben, ha tenido la capacidad de armar un plan de gobierno para Lima, nada más que nada menos para el candidato nuestro a la alcaldía, Alberto Bengolea. Ella está con nosotros y va a tocar el tema rol del PPC como partido y acción política. Eso vendrá luego. Primeramente, tu saludo, Jenny. Hola queridos y queridas amigas del PPC, sean todos y todas ustedes bienvenidos a este curso. Saludar a la Secretaría de Formación por la organización del curso, así como a la Secretaría General y a todos los PPCistas que todos los martes y jueves participamos en estos cursos dirigidos para ustedes. Así que bueno, más adelante estaremos desarrollando nuestra acción política y cómo esto se ha impactado en nuestro plan de gobierno. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Amigas y amigos, les recordamos que el chat está abierto para que ustedes puedan formular sus preguntas, sus comentarios en vivo. Así que esperamos que a través del programa puedan ustedes ir haciendo y formulando sus preguntas. Nuestra amiga Stephanie Soto estará con nosotros también un instante. Bien, amigas y amigos, luego de una pausa regresaremos con Jenny Bento para el desarrollo de su exposición. El PPC, con el objetivo de brindar a los participantes instrumentos para analizar la realidad nacional con una perspectiva de caridad y solidaridad y puedan comprometerse y acercarse críticamente a ella, ha preparado este curso virtual de formación y capacitación, El Perú Primero. Los invito a inscribirse en el curso en la página que aparece en la pantalla. Llene sus datos y podrá acceder a las clases virtuales, a la información y a los materiales. Necesitamos postulantes que quieran comprometerse con el Perú y que quieran hacer política con ética, conducta y compromiso. Abordaremos temas como la historia del PPC, la ética, la conducta y el compromiso del partido
El marco de nuestro pensamiento político y de nuestra acción política, la justicia, la libertad y la solidaridad como base de una economía en acción para un desarrollo sostenible, el rol del PPC a nivel regional, nacional y municipal, nuestra lucha contra la corrupción, la reforma del Estado, entre otros importantes temas. A partir de este 3 de septiembre podrás acceder al curso e interactuar con los expositores y panelistas especialistas a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro del debate. Un PPCista entiende, vive la política y se entrega a la comunidad a la cual se debe. El Perú primero. Muy buenas tardes, queridos amigas y amigos. El día de hoy tengo que hablar un poco sobre el rol y nuestra acción política como socialcristianos. Y bueno, contarles un poco qué nos diferencia a los que somos PPCistas de aquellos que militamos o que militan, mejor dicho, en otros partidos políticos. ¿Qué nos hace diferente de otros partidos políticos? ¿Por qué estamos dentro del Partido Popular Cristiano? Y cómo esto trasladado a nuestra acción política o al ejercicio de nuestras profesiones, especialmente, ¿dónde impacta la política si no es más en la gestión pública? ¿Qué significa dedicarnos a la gestión pública siendo socialcristianos? A lo largo de mi experiencia profesional, tanto en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como el Ministerio de Trabajo, la Presidencia del Consejo de Ministros, he podido identificar qué nos diferencia. Son nuestros principios respecto a los cuales descansa el ser un socialcristiano. Hablar, por ejemplo, de la solidaridad, de la búsqueda del bien común, de la libertad, de la igualdad, de la subsidiariedad, de la suplencia, entre otros principios, es lo que nos caracterizan, por ejemplo, a un socialcristiano que ejerce la función pública y que luego la traslada también a su quehacer político. En ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos un poco de la búsqueda del bien común, ¿qué significa esto trasladado a la acción política? Cuando nosotros ejercemos la función pública, por ejemplo, y se tiene que plasmar estas grandes políticas hacia el bicentenario que tiene nuestro país, pero que luego se aterrizan en planes nacionales de distinta índole, en materia de salud, de educación, en empleo, en minería, entre otros temas, significa que todos estos planes nacionales para un socialcristiano tienen como eje fundamental y deben de tener como eje fundamental la protección de la persona humana. Es que para un socialcristiano todas estas políticas nacionales tienen que estar orientadas a la protección de la persona humana, pero además no solamente para tutelar el ejercicio y el respeto de sus derechos, sino también para que a través del ejercicio pleno de sus derechos y de su ciudadanía podamos también orientar nuestras políticas públicas también especialmente a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es porque para un socialcristiano prima entonces la opción preferente por los más pobres. Pero cuando hablamos de la opción preferente por los más pobres, no solamente nos limitamos a entender el concepto de pobreza por un estándar socioeconómico, sino aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y ahí podemos hacer una gran distinción, por ejemplo. Por un lado, las mujeres como sujetos de protección, pero también aquellos grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o son grupos vulnerables, sea porque son de su naturaleza innata, como por ejemplo los niños, niñas y adolescentes, o nos referimos a la protección especial de las personas con discapacidad, o aquellas poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, porque es la construcción y el diseño del Estado que las ha llevado a esa condición de tal, y que sea por su diseño, concepción y cómo las personas o estas barreras que existen o estas paredes invisibles, por así decirlo, que existen, limitan la protección de sus derechos o el ejercicio pleno de sus derechos. Y ahí me estoy refiriendo, por ejemplo, a la protección especial que merecen las personas, por ejemplo, las poblaciones indígenas. Por referirnos a estos grupos. Entonces, para un socialcristiano es ahí donde debe orientarse con especial tutela y protección el ejercicio de los derechos de estas poblaciones en situación de vulnerabilidad. Además, hay que tener en consideración que todos los demás principios que irradian nuestra doctrina, uno de los principales, por ejemplo, es cuando hablamos del principio de igualdad. Ya hablé hace un momento sobre la protección especial a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, porque buscamos justamente proteger a las poblaciones en situación de vulnerabilidad para garantizar el respeto de su dignidad y el ejercicio de sus derechos. Y cuando hablamos de la protección de su dignidad, hay que entender que
esto estrechamente vinculado con la protección de nuestro principio, con el ejercicio de nuestro principio, como es la igualdad. Hay que entender que cuando nos trasladamos al ejercicio de la acción pública y a través de nuestra acción política, lógicamente, nosotros tenemos que ejercer la función pública para todo el conjunto de la población. Entonces es ahí donde hay que tener en consideración, por ejemplo, había una sentencia del Tribunal Federal Alemán que justamente en uno de los libros que plantea la Fundación Konrad Adenauer cuando desarrolla todo este marco jurisprudencial de la doctrina alemana, hace referencia a ella que, por ejemplo, los jueces cuando tienen que resolver dilemas morales tienen que tener en consideración que al momento de hacerlo tienen que separar sus propias posiciones filosóficas, políticas, incluso religiosas. Y, por ejemplo, si bien nosotros somos socialcristianos, al momento del ejercicio de la función pública se gobierna para todos los ciudadanos. Es en ese sentido que nuestros principios son fundamentales. Por ejemplo, uno de los principios importantes también, que es muy socialcristiano, es cuando en la encíclica Pacem in Terris se introduce la garantía de los derechos, del derecho al medio ambiente, por ejemplo, pero no solamente para tutelar a nuestras generaciones presentes, sino también a las generaciones futuras. Bajo la base del principio de solidaridad intergeneracional, que es un concepto muy social cristiano y que hoy en día, por ejemplo, se habla mucho del desarrollo sostenible y se hace mucha crítica constructiva y no a algunos planes nacionales que han logrado introducir, por ejemplo, el desarrollo sostenible o estas famosas metas de desarrollo sostenible. Pero eso es un concepto muy social cristiano, porque justamente en Pacem in Terris se introduce el principio de solidaridad intergeneracional para tutelar la protección del medio ambiente para estas generaciones, pero pensando en las generaciones futuras. Ese principio de solidaridad intergeneracional, que a propósito Lourdes Flores hace referencia en uno de sus artículos también, fue reiterado recientemente por el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Entonces vemos cómo los distintos principios sociales cristianos y estos aportes que ha tenido la doctrina social de la Iglesia forman parte también del ejercicio tanto de la función pública, pero también en la acción política. Y es por eso que yo identifico una gran similitud entre nuestros principios social cristianos y la protección de los derechos humanos. Yo creo que hay un punto de coincidencia en nuestra doctrina y la tutela de los derechos humanos. Y es por eso que ambos coinciden en la búsqueda del bien común y que tienen como base fundamental la protección de la dignidad inherente a todo ser humano, independientemente pues de cualquier credo, posición política, filosófica, etcétera. Eso es lo que nos diferencia a nosotros de otro partido, de otra ideología. Nuestra doctrina, nuestros principios y los aportes de la doctrina social cristiana a lo largo de los tiempos han contribuido, y creo yo contribuyen en la actualidad, en poder garantizar el bien común y poder formular mejores políticas públicas. Eso es lo que nos diferencia. Ahora, ¿cómo trasladamos esta acción política en nuestra coyuntura política actual? Como ustedes saben, nos encontramos frente a un proceso electoral muy importante. Se van a elegir a los gobernadores regionales, provinciales y locales a nivel nacional el próximo domingo. Y en que todo esto que yo les he explicado, cómo ha sido incorporado en nuestro plan de gobierno. Un plan de gobierno que ha buscado tener pares en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Regional, provincial y local. Que todos los planes, tanto el plan de gobierno de Lima, tenga coincidencias con los planes regionales, con los planes provinciales y de los distritos de Lima. ¿Por qué es esto fundamental? Porque nuestro partido, a diferencia de los demás, se caracteriza por la predictibilidad de nuestra conducta y por la gradualidad en el cambio y por la gradualidad que planteamos en la construcción de nuevas y mejores políticas públicas, porque si no, estaríamos dando un salto al vacío. Ya Luis Bedoya Reyes hablaba mucho sobre la gradualidad en el cambio. Entonces, nuestro plan de gobierno, queridos amigos, descansa en nuestros principios. Cuando ustedes tengan la oportunidad, o han tenido seguramente la oportunidad de revisarlo, se habrán dado cuenta que en un inicio desarrolla todos nuestros principios socialcristianos, pero además incorpora todos los enfoques. Por ejemplo, fundamental, el enfoque basado en derechos humanos, el enfoque multicultural, el enfoque de una economía social de mercado, el enfoque de protección de los pueblos indígenas, el enfoque de desarrollo sostenible, el enfoque anticorrupción. Estos enfoques irradian todo nuestro plan de gobierno, que tiene 8 ejes fundamentales. Como ustedes saben, un eje fundamental es garantizar una Lima segura, un país seguro.
Además, uno de los grandes problemas que atraviesa nuestro país es la gran problemática de la movilidad sostenible, que es un concepto que hemos introducido porque buscamos invertir la pirámide. Lamentablemente, a lo largo de la historia de Lima, cuando se ha hablado de la problemática del traslado de un punto a otro, siempre se ha partido de la premisa de que con más construcción, con más infraestructura, se solucionarán los problemas del tránsito. Por otro lado, otros han partido de la premisa que exclusivamente concentrándonos en resolver los problemas del transporte público se podrá solucionar el problema del tráfico. Y otros piensan que no, y esa es la postura que nosotros estamos defendiendo, que hay que apostar por un desarrollo sostenible, que invierta la pirámide, que históricamente muchas gestiones han apuntado solamente a la construcción de infraestructuras, y es ahí donde justamente se presentan actos de corrupción. La CAN Anticorrupción e estudios de la organización de la OCDE han arrojado, por ejemplo, que más del 50% de los casos de corrupción permean a través de los 3 niveles de gobierno. Me estoy refiriendo al gobierno regional, provincial y local. Entonces, lógicamente, una gestión que históricamente se ha concentrado en la inversión a gran escala de obras de proyectos de inversión pública para la ciudad de Lima, que busquen solucionar el tránsito, han tenido serios problemas de corrupción, porque justamente al momento de hacer este tipo de inversiones, ya hay estudios que validan que se excede en un 20% de impuesto, por así decirlo, que se destinan a sobrecostos que se dan por la corrupción que afecta a nuestro país. Entonces nosotros apuntamos por la movilidad sostenible. Buscamos invertir la pirámide, sabemos que es importante la inversión en obras a gran escala, que es importante promover el transporte público, pero es fundamental identificar medios alternativos, no contaminantes, que nos permitan solucionar el tránsito. Porque justamente invertimos la pirámide y apuntamos a proteger a la persona humana. Para nosotros solucionar el tránsito pasa por la opción preferente por el ciudadano que tiene que trasladarse de un punto a otro, pero generándole todo un sistema de multimodalidad. Es decir, que pueda tener espacios donde pueda transitar, donde pueda luego optar por la bicicleta, que esté en un espacio, por ejemplo, como el metropolitano, utilizar medios masivos de transporte público y que esto luego pueda terminar con un metro ligero de Lima que permita generar todo este círculo de multimodalidad para poder tener todo un tránsito fluido y ordenado. Por eso, además, también hemos incorporado dentro de nosotros otros ejes, por ejemplo, además de seguridad de transporte, el desarrollo urbano de la ciudad, que tiene que tener un desarrollo ordenado, una buena zonificación, solucionar los problemas de la falta de zonificación, atender los problemas de riesgos y desastres naturales a los cuales está expuesto la ciudad de Lima. Además de promover y proteger el patrimonio cultural de nuestra ciudad. Hemos incorporado también el eje de medio ambiente y desarrollo sostenible. Los grandes problemas que tienen los distintos niveles de gobierno regional, provincial y local, cuando hablamos del problema de medio ambiente, especialmente se centran en los serios problemas de contaminación que se producen por residuos sólidos domiciliarios y los no domiciliarios, principalmente los domiciliarios. Lima concentra unos grandes problemas de contaminación de esta naturaleza, pero tenemos problemas porque solamente tenemos 4 rellenos sanitarios. Entonces es fundamental incorporar un nuevo relleno sanitario y fundamentalmente, que es algo que acompaña todo el eje del plan de gobierno, es el trabajo de la prevención. Hay que prevenir la contaminación y hay que buscar medios alternativos para poder diversificar y poder tener un buen tratamiento de los residuos domiciliarios y no domiciliarios. En el caso de los no domiciliarios, por ejemplo, hay un problema también porque estos agentes que generan contaminación no son de competencia exclusiva de la Municipalidad de Lima, sino de otras entidades como Salud, por ejemplo, como los relaves mineros, por ejemplo, entre otros. Otro de los ejes que hemos incorporado, además de estos 4, están centrados, por ejemplo, en el eje que busca garantizarle a Lima un trato de bienestar y promover la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades porque ahí estamos incorporando justamente los ejes de educación y salud, porque se está solicitando que se cumpla el marco de la ley de descentralizaciones, la ley orgánica de municipalidades, y Lima puede ejercer la rectoría en educación y salud, pero no a nivel de las políticas públicas, porque esto es competencia de los ministerios, sino a través de el liderazgo que tiene que tener el alcalde en la gestión del servicio, como así se realizan en los demás, en los gobiernos regionales, por ejemplo. La ciudad que falta tener este trabajo es justamente la ciudad de Lima. Además, dentro de este eje están los subejes de
atender a las personas con discapacidad, a los jóvenes, atender los problemas de cultura, de tratamiento de espacios públicos. Otro eje aparte que hemos querido darle una atención especial es atender los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Somos conscientes que el Perú entero, y Lima en particular, concentra los problemas más graves de violencia familiar y sexual que existen en nuestro país. Aproximadamente 90.000 casos se producen a nivel anual. Y diariamente se están produciendo y mensualmente se están produciendo en nuestro país 10 casos de feminicidio y 11 casos que quedan en nivel de tentativa. Si estas cifras a ustedes les parece alarmante, es decir, tener un promedio de 120 casos de feminicidios al año, 130 casos en que quedan en tentativa, 90.000 casos de denuncias por violencia familiar y violencia sexual, si estas cifras les parecen alarmantes, bueno, pues estas cifras solamente significan el 5% de las denuncias que se producen, porque son cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El 70% de las denuncias se plantean ante el Ministerio del Interior, es decir, ante la policía, y en un menor porcentaje, 30%, ante la Fiscalía, y luego ante el Poder Judicial, y finalmente un 5% ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, urge asumir un liderazgo en la lucha frontal contra este tipo de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Pero esto es, por así decirlo, el último escalón del problema. Es fundamental nuevamente prevenir, porque todas las normas, todas las leyes, todas las obstaculizaciones que puede hacer el serenazgo o la policía, las leyes que da el Congreso o las ordenanzas que puede dar la municipalidad son post la comisión del hecho delictivo. Es fundamental abordar el problema desde la prevención y eso pasa por, y esa es nuestra propuesta, que el alcalde de Lima participe en el sistema nacional a través del Consejo. Hay un comité nacional donde están las distintas entidades del Estado, pero no está Lima. Lógicamente, porque Lima tiene su espacio a nivel regional, pero por ser Lima una de las ciudades que más casos, más graves denuncias tiene a nivel nacional, es fundamental que asume ese liderazgo el alcalde de Lima también, llevando la voz de todos los alcaldes distritales para poder plantear y contribuir en la construcción de una política nacional que luche contra la violencia y prevenga este tipo de delitos. Además, es fundamental, y es una de nuestras propuestas transversales, trabajar políticas socioeducativas, tanto para prevenir la criminalidad que se produce en nuestro país, tanto como para prevenir la contaminación ambiental que existe en nuestro país y fundamental para prevenir las denuncias de violencia familiar y sexual. Estos trabajos de prevención se tienen que realizar a través de programas socioeducativos en todos los espacios y en todos los niveles, especialmente en la primera infancia. ¿Por qué abordamos esta primera infancia? Porque como ustedes saben, los procesos de socialización primarios son los que se dan con la familia, pero luego hay un proceso de socialización, de aprendizaje en el entorno educativo. Finalmente, en la universidad o en el espacio de trabajo. Entonces, todo aquello que hemos aprendido en nuestra primera infancia, en nuestra familia, son procesos de aprendizaje que quedan muy perennes en nuestras conductas y que son muy difíciles de modificar o corregir en caso hayamos tenido algún tipo de mal proceso de aprendizaje. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, a niños y niñas que desde muy pequeñitos crecen con un enfoque que discrimina a otras personas y en este caso a las mujeres o a poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por eso es fundamental trabajar la prevención desde la primera infancia, porque lo que se aprende ahí es muy difícil de desaprender y así progresivamente hacia las estudiantes de secundaria, las universidades y los espacios laborales. Hay que prevenir y erradicar los machismos, micromachismos que son imperceptibles, como controlar los celulares, por ejemplo, que puede realizar un enamorado respecto al celular de la enamorada, actos discriminatorios, memes discriminatorios que se producen en los WhatsApp grupales, que seguramente alguno de ustedes ha leído por ahí en algunos chats grupales que pueden tener con sus compañeros o colegas. Entonces, estos micromachismos imperceptibles hay que corregirlos y eso es un trabajo que tenemos que contribuir como Lima con la gran política nacional. Finalmente, un eje fundamental para nosotros es que nada de esto es posible, nada de estos 7 ejes que puede tener nuestro plan de gobierno será posible si no luchamos, erradicamos y prevenimos la corrupción a nivel de Lima. Ya les dije que los grandes casos de corrupción que ha tenido nuestro país no son de ahora. Estudios arrojan que desde 1820, en que se funda nuestra república, hasta la actualidad, se ha perdido entre 30 y 40% del gasto público a nivel nacional. Esto significa entre el 3 y el 4% del Producto Bruto Interno de nuestro país. Eso ha significado que se le limite a nuestro país, a ustedes, a ti que me estás viendo en este momento, el 50% de las posibilidades de desarrollo que podemos tener. Eso hemos perdido históricamente a puertas del Bicentenario.
¿Qué nos pasó como país? ¿Qué nos pasó cuando esos ideales, que aquellos que promovieron la lucha de nuestra independencia, que coinciden mucho con nuestros principios social cristianos, porque entre ellos está la libertad, la solidaridad, la igualdad y esta búsqueda de la felicidad? ¿Qué nos pasó en estos 200 años? Que hoy por hoy seguimos sufriendo los males de la corrupción. Por eso en el plan de gobierno se ha incorporado las recomendaciones de la OCDE. Necesitamos tener un sistema anticorrupción que incorpore 3 grandes ejes fundamentales: cultura anticorrupción y en integridad, órganos de control y finalmente un sistema de integridad. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con estos 3? Nuevamente, la persona humana es fundamental para prevenir la corrupción y por eso apuntamos a una cultura anticorrupción y que promueve la integridad y el respeto por la ética pública. Hay que tener en cuenta que aquellas conductas que uno puede tener en la función pública, como por ejemplo beneficiar a un compañero o colega con algo, eso colinda contra la ética pública. Eso está mal y eso hay que enseñarle a la gente de que esas conductas son malas prácticas y hay que tener los principios éticos claros en la función pública y esa es una propuesta. Hay que modificar el reglamento de organización y funciones de la municipalidad e introducir la oficina de anticorrupción, integridad y ética pública. Una oficina que se va a encargar, esto vinculado al órgano de control, que se va a encargar primero de solicitar que se audite a la gestión anterior, más allá de las competencias que pueda tener el órgano de control interno, que tienen todas las OSIs a nivel nacional. Es una misión de Alberto Bengolea solicitar justamente el control interno al momento desde que se iniciaría el proceso de transferencia. Y los invito a que sus alcaldes distritales, futuros alcaldes distritales, provinciales y regionales hagan lo mismo, soliciten una auditoría interna y eso es uno de nuestros compromisos. Además de tener nuestra oficina, necesitamos que esta oficina justamente se encargue de hacer un mapa de riesgo. Esa es su función. Identificar dentro de todo el organigrama y dentro de todo el proceso de contrataciones y adquisiciones que tiene la municipalidad directamente y de sus organismos públicos, identificar dónde se puede filtrar actos de corrupción. Por ejemplo, en contrataciones y adquisiciones de menor cuantía, de 8 UITs hacia abajo, no pasa por un proceso de la ley de contrataciones y adquisiciones con el Estado, sino se rige por el Código Civil, entonces el proceso es más rápido y puede ser direccionado. Por tanto, una de las propuestas también es que estas posibles contrataciones sean y deben de ser de carácter público, además de tener mucho cuidado en las contrataciones ya de mayor cuantía que se rigen por la ley de contrataciones. Por eso es importante también promover la transparencia dentro de una cultura anticorrupción, una transparencia no pasiva, sino activa. ¿Qué significa esto? Actualizar permanentemente la plataforma de la municipalidad donde esté colgado todo el registro de los funcionarios, que aquí la agenda de reuniones sea de carácter público, pero no solamente los funcionarios, altos funcionarios, también de los regidores. El ciudadano tiene que saber con quién se reúne, por qué se reúne y con cuánto tiempo se reúne. Así hay que tener un proceso de transparencia. Y finalmente esa transparencia tiene y contribuye a fortalecer esta gran política que tiene el Estado, que va de la mano con las recomendaciones de la OCDE, hablar de un gobierno abierto. Pero el PPC, como un partido social cristiano, va más allá. No solamente hablamos de un gobierno abierto, sino también de un partido abierto. Desde sus inicios, Alberto Bengolea, no como algunos candidatos lo vienen haciendo ahora, sino desde sus inicios, desde que empezamos esta gestión, se ha planteado el tema de transparentar las cuentas. Todos y cada uno de nosotros sabemos de dónde vienen nuestras donaciones para gastos de campaña. Vienen de nosotros mismos. A nadie le tienen que contar, a ninguno de ustedes nos tienen que contar de dónde vienen los gastos de campaña, si no es más de nosotros mismos. Así que, finalmente, amigos, nada de esto será posible si no logramos prevenir y erradicar la corrupción. Esa es la base fundamental de nuestro plan de gobierno, que no es otra cosa más que hablar de la protección de la persona humana. Y finalmente yo me despido de ustedes en esta primera parte señalándoles una frase que hacía referencia cuando se hablaba un poco del discípulo de Platón, ¿no? Cuando le preguntaban de quién eres más amigo, ¿no? Y cuando uno habla de esos temas decía, soy más amigo de la verdad que amigo de Platón. Y por eso justamente nosotros proponemos un plan que apunta hacia la verdad, como búsqueda del bien común para garantizarle a todos los ciudadanos de Lima y en general justamente políticas transparentes que previenen y luchan contra la corrupción. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Con los comentarios de Osvaldo Gil y de Stephanie Soto regresamos en un minuto.
PPC, con el objetivo de brindar a los participantes instrumentos para analizar la realidad nacional con una perspectiva de caridad y solidaridad y puedan comprometerse y acercarse críticamente a ella, ha preparado este curso virtual de formación y capacitación, El Perú Primero. Los invito a inscribirse en el curso en la página que aparece en la pantalla. Llene sus datos y podrá acceder a las clases virtuales, a la información y a los materiales. Necesitamos postulantes que quieran comprometerse con el Perú y que quieran hacer política con ética, conducta y compromiso. Abordaremos temas como la historia del PPC, la ética, la conducta y el compromiso del partido, el marco de nuestro pensamiento político y de nuestra acción política, la justicia, la libertad y la solidaridad como base de una economía en acción para un desarrollo sostenible, el rol del PPC a nivel regional, nacional y municipal, nuestra lucha contra la corrupción, la reforma del Estado, entre otros importantes temas. A partir de este 3 de septiembre podrás acceder al curso e interactuar con los expositores y panelistas especialistas a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro del debate. Un PPCista entiende, vive la política y se entrega a la comunidad a la cual se debe. El Perú Primero. Luego de haber escuchado a nuestra amiga Jenny Bento, enseguida los comentarios de nuestro amigo Osvaldo Gil, quien además de ser primer subsecretario nacional de Juventudes, es candidato a regidor de Chorrillos. Adelante, Osvaldo. Gracias, César. Como siempre, Jenny, es un placer escucharte hablar sobre temas de políticas públicas. Empiezo por las diferencias del partido. Nosotros somos un partido de doctrina social cristiana, ¿no? Nuestros principios son la solidaridad, la igualdad, la búsqueda del bien común. ¿Qué significa ser social cristiano, no, en la actualidad? En la actualidad nosotros buscamos satisfacer las necesidades de los más pobres, como dice Jenny. Es un instrumento para muchos políticos en la actualidad, la demagogia, ¿no? La demagogia abundan en los diferentes partidos políticos. ¿Por qué? Porque buscan captar votos, ¿no? Hemos visto candidatos que prometen teleféricos, cosas irreales, ¿no? Nosotros estamos plasmando un plan de gobierno real. Bueno, como decía Aristóteles, ¿no? La demagogia degrada y busca la corrupción, ¿no? El social cristiano, según Víctor Andrés García Belaúnde, son principios extraídos de la primera encíclica que nosotros tomamos como referencia, que es el Rerum Novarum. Nosotros vemos el trabajo que se entiende como... nosotros vemos que el trabajo no se entiende como una mercancía, sino como un elemento humano. El perfil de un social cristiano en la actualidad, ¿qué buscamos nosotros como social cristianos? Una persona que lucha por la dignidad de la persona humana. Además, nosotros como políticos tenemos una vocación de servicio que busca ayudar a los más pobres, a los que más necesitan. Ser social cristiano hoy representa ofrecer una respuesta integral a problemas también que son integrales. Vimos como Jenny nos comenta la movilidad, ¿no? que se ha enfocado más en tener un alcalde que ve todo concreto, ¿no? No hemos visto un sistema integral de ciclovías, por ejemplo, ¿no? Vemos que hay algunos distritos que lo han trabajado muy bien, como es nuestro alcalde actual en San Borja, Marco Álvarez, y algunos otros distritos que también han trabajado, como San Isidro, Surquillo. Nosotros tenemos que trabajar estos problemas integrales no solo en Lima, sino en todo el Perú, con mucha energía y ver por la justicia y la equidad de las personas. Eso es todo, César. Gracias, mi querido Osvaldo. Amigas y amigos, está también con nosotros Stephanie Soto. Stephanie Soto es otra joven lideresa de nuestro partido que viene proyectándose muy rápidamente. Es también candidata a la regiduría en la lista de Alberto Bengolea. Y por supuesto queremos primero tu saludo y luego tus comentarios, Stephanie. Adelante. Sí.
Bueno, gracias César por la invitación y a todos los que están presentes en la plataforma. Escuché a Jenny excelente exposición y gracias Osvaldo por tus comentarios. He tomado puntos justamente los que ambos han dicho. Osvaldo bien inició los comentarios cuando decía que nosotros somos un partido que nos diferenciamos. Y nos diferenciamos, más allá de ser un partido tradicional de 51 años, nos diferenciamos muy bien dicho en doctrina. Y que tenemos una filosofía y un ideal que es el sociocristiano. ¿Y qué es el sociocristiano? Justamente Osvaldo preguntaba, y era buscar la calidad de la persona humana, que es a lo que justamente también decía Jenny, que se lo refería a nuestro plan de gobierno. Y al final, cuando tú te pones a analizar, es correcto en todo. Justamente una de las cosas que comentaba Osvaldo decía, hay algunos alcaldes que han estado viendo los temas de movilidad, concretos, pistas, sin más allá de evaluar realmente eso puede mejorar la calidad de persona humana. Entonces, cuando hoy día, por ejemplo, tenía yo un conversatorio en la Universidad de San Marcos y hablábamos de cultura, les decía ello. Nosotros y Alberto, cuando hizo el plan, estaba enfocado en temas de educación y cultura. ¿Y era por qué? Decía, porque primero es un tema preventivo, nos estamos quejando mucho de la seguridad ciudadana, ¿no? Y salen muchos candidatos haciendo demagogia, tocando el término que muy bien ha definido Osvaldo, diciendo que van a sacar a los militares, que van a poner policías y muchos temas que en realidad ellos no lo van a poder aplicar, sino que compete al gobierno central. Entonces, siendo realistas en cuáles son las funciones de un alcalde de Lima, dijimos no, más allá de ir a poner pal y todo el tema, es analizar por qué ocurren estas cosas. Y si te pones a analizar es porque no hay una correcta educación. Falta justamente que los adolescentes, los chicos, los niños, como comentaba Jenny, estén ahí educados, darle cultura, darle deporte, darle teatro. Por eso que en la lista, en realidad, de Lima está muy variado para poder concretar en ello. Como consecuencia de que tú buscas mejorar la calidad de vida, dices, oye, los chicos necesitan deporte, haremos losas deportivas. Oye, los chicos necesitan tener más aire libre, hay que hacer ciclovías. Y aparte de eso, les doy con transporte, hay que hacer ciclovías. Entonces, no hay que hacer, digámosle así, al caballazo, no pisas a cada muro, escalera, lo pinto de amarillo para que la gente se acuerde de mí. Sino hay que mejorar la calidad de vida y como consecuencia, ¿qué obras hay que hacer para que justamente se lo mejore? Y parte de ello era un poco la filosofía de atrás de por qué el refrán que nosotros utilizamos en campaña era Lima feliz. Era porque te queremos dar esa calidad de vida y eso conllevará a que mejoremos el tránsito, conllevará a hacer el tema de ciclovía, conllevará a ver el tema de educación, conllevará a todos los demás ejes consecuentemente que ha expresado Jenny. Entonces, el punto y una de las cosas que me gustaba mucho que ella comentara es de la predictibilidad. Entonces, si justamente ustedes saben que nosotros como partido tenemos nuestro principio sociocristiano y que todas las acciones que vayamos a tomar va a ser en consecuencia de ello, vas a saber, ellos están actuando esto por ahí. Ellos están actuando y no como una mazmorra, ¿no? Como la mayoría de partidos, aunque para mí serían movimientos políticos en realidad que dicen, hoy día el electorado está en esto y todos vamos para allá. Y nunca lo puedes llegar a predecir. Entonces, justamente una de las cosas de nuestro plan evoca mucho a ello, la calidad de vida, y estamos todos enfocando, trabajando para eso. Las cosas y los pilares que se hayan podido construir va para ahí, y yo sí apuesto mucho a la demagogia, porque yo en varios debates que también hemos estado escuchaba que siempre vamos a hacer el otro, vamos a hacer aquí los militares y todo, y decía, ¿y tú lo puedes hacer? O sea, ¿realmente estás en la capacidad? O por ahí que se escuchó hace poco nada más un candidato que decía que no a los extranjeros y todo el tema. O sea, el Ministerio del Exterior, él ahora, canciller. Entonces, no hay que dejarnos convencer tan fácil emocionalmente y realmente analizar las posiciones tendiendo a la mejora de la persona humana como nuestro principio, ¿no? Como político, porque bien dijo también, me parece Osvaldo, nosotros los que hacemos política estamos acá por un tema de vocación, porque consideramos que al fin y al cabo cuando lleguemos al poder estamos para mejorar la vida y la calidad de las demás personas. Porque si no, si quieres hacer dinero te metes a una empresa y si no quieres llegar al poder te metes a una ONG. Entonces el principio que estás en un partido político estás justamente por ello. Gracias. Gracias, Stephanie. Bien amigos, ya tenemos algunas preguntas, algunos comentarios de ustedes que están realizando a través del chat. Y con eso regresamos en un minuto. El PPC, con el objetivo de brindar a los participantes instrumentos para analizar la realidad nacional con una perspectiva de caridad y solidaridad y puedan comprometerse y acercarse críticamente a ella,
ha preparado este curso virtual de formación y capacitación, El Perú Primero. Los invito a inscribirse en el curso en la página que aparece en la pantalla. Llene sus datos y podrá acceder a las clases virtuales, a la información y a los materiales. Necesitamos postulantes que quieran comprometerse con el Perú y que quieran hacer política con ética, conducta y compromiso. Abordaremos temas como la historia del PPC, la ética, la conducta y el compromiso del partido, el marco de nuestro pensamiento político y de nuestra acción política, la justicia, la libertad y la solidaridad como base de una economía en acción para un desarrollo sostenible, el rol del PPC a nivel regional, nacional y municipal, nuestra lucha contra la corrupción, la reforma del Estado, entre otros importantes temas. A partir de este 3 de septiembre podrás acceder al curso e interactuar con los expositores y panelistas especialistas a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro del debate. Un PPCista entiende, vive la política y se entrega a la comunidad a la cual se debe. El Perú Primero. Gracias amigos por sus comentarios. Vamos a resolver algunos. Aquí nuestro amigo Andrés Arbulú hace una pregunta y dice: ¿nuestro plan de gobierno para estas elecciones se aplica en todos los sectores, regional, provincial y distrital? A ver, eso lo dejamos para unos segunditos. Además, el amigo Felimón Salvatierra nos hace un comentario. Dice: muchas gracias por compartir las experiencias sobre las gestiones públicas. Si bien existe un plan bicentenario, planes sectoriales, ministeriales, planes de desarrollo concertado, entre otros, pero que estos en la práctica no se cumplen, personalmente veo en las municipalidades distritales que no cuentan con instrumentos de gestión como es el PPC, planes estratégicos, etc. Y hay improvisación de la gestión de sus autoridades. Si bien el CEPLAN es el ente rector en materia de planificación, pero no hay una vigilancia para el cumplimiento y menos para una sanción para los que cumplan. Por eso considero que es fundamental fortalecer los partidos políticos del Perú para contribuir en el desarrollo sostenible del país y cómo los partidos políticos pueden garantizar que se cumpla la articulación de los diferentes planes. Bueno, vamos a pedirle a nuestra secretaria nacional de Plan de Gobierno que nos haga, que nos dé la respuesta a nuestro amigo Arbulú y luego los comentarios de cada uno de ustedes para despedir el programa. Adelante. Bueno, gracias César. Primero, nuestro amigo Arbulú, ¿cómo se llamaba? Perdón. Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por escucharnos, Andrés. Bueno, el plan de gobierno es un plan de gobierno de Lima. Sin embargo, cuando se planteó el diseño del plan de gobierno, se convocó, por ejemplo, en el caso de Lima, a todos los alcaldes distritales para que todos más o menos siguiesen un poco la misma estructura, ¿no? Se les planteó, se les expuso cuáles eran los 8 ejes que contenía nuestro plan. Además, se trasladaron unas matrices, ¿no?, a los distintos candidatos a nivel regional para que ellos también considerasen un poco el enfoque que estábamos planteando en el plan de gobierno. Entonces, si bien es un plan para Lima Metropolitana, previamente en la etapa de su construcción se convocó a todos los distritos en Lima y se le trasladó la información también a los candidatos a los distintos niveles, ¿no?, gobierno regional, provincial y local, a nivel nacional, y justamente cuando se han tenido estos encuentros regionales de carácter formativo, han venido candidatos o autoridades de nuestro partido a nivel nacional, a quienes en su oportunidad también se les expuso cuál era el norte del plan de gobierno, porque la idea era que todo el PPC salga bajo el mismo norte. ¿Y el cuál es el norte para un PPCista, para un social cristiano? Justamente es la búsqueda del bien común y la opción preferente por los más pobres. Esto de la mano también con nuestros principios. En el caso de Lima, por ejemplo, el planteamiento de nuestros principios y de nuestros enfoques acompañan todos los planes distritales, así como también la presentación y la visión de Alberto Bengolea para toda la ciudad de Lima es comúnmente compartido con todos los distritos. Si bien las propuestas son de Lima, al hacerlas previamente compartidas con los demás distritos y a nivel regional, claro, pues entonces se ha podido incorporar estos enfoques también. Gracias, Jenny. Osvaldo, tu saludo final y despedida, por favor. Bueno, un saludo a todos los que nos están viendo. Sé que bastante gente, amigos PPCistas, nos ven en regiones. Como les comenté, un saludo también a nuestros secretarios regionales que nos ven, los secretarios regionales de juventudes que nos ven en provincia.
Y terminar comentando lo que dice Jenny, ¿no? El plan en sí de todos los distritos de Lima Metropolitana y regiones se han hecho pensando en nuestra doctrina, ¿no? En la búsqueda del bien común. Somos un partido de doctrina, somos un partido de años. Todas las personas saben cómo se comporta un alcalde del PPC, siempre de una manera intachable, buscando la ayuda y que puedan salir adelante las personas de un distrito. Es cuando nos pregunten por qué votar por el PPC, por el PPC porque vamos siempre con un enfoque con la persona, con un enfoque de igualdad y siempre con un enfoque de los más pobres. Gracias, César. Gracias, Osvaldo. Stephanie, tus comentarios y despedida, por favor. Sí, bueno, también igual que todos agradecer por estar presentes en esta plataforma. Estar aquí quiere decir que están junto con nosotros en esta lucha de hacer la búsqueda por el bien común, pero sobre todo agradecer y felicitar si es que tenemos jóvenes que ahorita estén conectados, porque muy pocos jóvenes se ven inmersos ahora en la política. Y sobre todo siempre quiero que recuerden, porque hacer política es difícil. Nosotros que ya tenemos varios años es difícil desde la universidad o fuera de la universidad, incluso cuando estás en un partido político, y mucho más difícil y mucho más fuerte cuando estás en elecciones municipales, regionales, congresales o en campaña. Simplemente recordar y siempre piensen que los malos ganan porque los buenos dejamos de actuar. Si tenemos malas autoridades fue porque en algún momento quizás los que quisimos hacer una buena política nos doblegamos ante atentado tema que veíamos. Entonces no nos dejemos acobardar. Hay mucha gente, la verdad, muchísima gente que están en espera de que unos buenos líderes entren a ayudarlos. Entonces estemos ahí presentes, somos socialcristianos y tenemos que estar ahí para ayudarlos. Nunca dobleguemos y muchísimas gracias, en especial, como dijo Osvaldo, a nuestros secretarios regionales también de juventudes o de comandos universitarios que están continuamente trabajando. Motivar a los jóvenes también es muy complicado. Entonces a los demás secretarios traten de convocar a las juventudes, pero lo más importante antes de convocar es con el ejemplo, que siempre eso nos ha hablado Marisol y nos ha hablado Alberto. Nosotros tenemos que ser consecuentes y convocar con nuestro ejemplo, y yo creo que eso va a ser la mejor herramienta, y con nuestras actitudes vamos a poder decir justamente por ello, voten por el PPC, porque van a decir, ahí hay un buen líder, así que sí vale la pena confiar en ellos. Gracias, Stephanie. Bien, para también su despedida final y algún comentario último que quisiera hacer nuestra amiga secretaria nacional de Plan de Gobierno, Jenny Bento. Adelante, Jenny. Gracias, César. Y queridos amigas y queridos amigos, PPCistas todos que me escuchan en este momento. Me despido de ustedes hay un aforismo de Marcel Proust. Él decía, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Por eso es muy importante que todos los que están en este momento participando en este curso y aquellos amigos o colegas que ustedes puedan conocer, su familia, su entorno, involucrarlos en la política e involucrarlos con el PPC. Como ustedes saben, somos un partido social cristiano y es una garantía, hay una predictibilidad en nuestra conducta y una gradualidad en el cambio de nuestras propuestas. Nosotros no significamos un salto al vacío. Podemos estar en distintas partes del Perú, incluso en distintas partes del mundo, pero todos y todas tenemos la garantía de cuál va a ser nuestra conducta, porque compartimos los mismos principios, compartimos los mismos ideales republicanos y compartimos nuestra misma doctrina. Tenemos un pasado común a todos nosotros, desde la democracia cristiana que por allá fundase Konrad Adenauer y que luego siguiese con la democracia en Italia, la democracia cristiana en Italia, en España y finalmente la democracia cristiana en nuestro país. Desde estos grandes fundadores de nuestro partido y hoy por hoy nuestro presidente fundador Luis Bedoya Reyes, todos y cada uno de nosotros, pasando por nuestra secretaria general Marisol Pérez Tello y nuestro presidente Alberto Bengolea, y qué duda cabe, nuestra lideresa Lourdes Flores Nano, todos nosotros, Stephanie y Osvaldo, todos y ustedes compartimos los mismos principios, los mismos ideales. Por eso los invito a involucrarse más en la acción política. Ser un PPCista, ser un social cristiano es algo tan hermoso, porque buscamos la búsqueda del bien común para todos los peruanos y peruanas. Buscamos que nuestra construcción de política y nuestra acción política se oriente en la tutela de la persona humana. Qué cosa tan maravillosa que además de proteger a la persona humana, apuntamos a la búsqueda de la tutela de los derechos de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, esta opción preferente por los más pobres. Y cuando hablamos de la búsqueda del bien común, hablamos de garantizarle la dignidad a la persona humana, y garantizar su dignidad pasa por respetar su autonomía. Y no hay libertad si no hay autonomía. Estos ideales, pues entonces, de libertad, igualdad, solidaridad, hablar de
la búsqueda de la felicidad, han acompañado incluso la fundación de nuestra república. Miren qué cosa tan hermosa. Nos encontramos próximos a cumplir 200 años de vida republicana y el PPC puede darse el lujo de decir que comparte esos ideales republicanos que motivaron la fundación de nuestro país. Entonces, alcemos las banderas de una vez de libertad, igualdad, solidaridad, búsqueda del bien común, alcanzar la felicidad y cambiemos esta política. Pero nada va a cambiar si nosotros no cambiamos. Entonces, aunque nada cambie, si tú cambias, si yo cambio, si cada uno de nosotros da un paso más allá y se compromete en política, estamos seguros y seguras que todo va a cambiar. Hagamos esta política mejor y garanticemos a nuestro país que sea aquello que Lourdes Flores también planteó en su momento, un buen lugar para vivir. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Le recordamos, amigo, que este lunes 1 de octubre a las 6 de la tarde abordaremos el tema rol del PPC como partido en las políticas públicas, la gestión pública y la descentralización efectiva de programas y presupuestos. Les comunicamos además también que la 9ª sesión programada para el lunes 8 de octubre se realizará el martes 9 porque el lunes es feriado. Hasta la próxima, amigos.